Todos hemos escuchado la historia de Caín y Abel, pero ¿alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín? ¿De dónde salió? ¿Por qué la Biblia, siendo tan detallada en tantas cosas, guarda un silencio absoluto sobre este detalle que ha intrigado a teólogos durante milenios? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos del libro de Génesis. Un misterio que no solo desafiará tu entendimiento de las Escrituras, sino que te revelará verdades espirituales que transformarán tu manera de ver la palabra de Dios. Porque la historia que estás a punto de escuchar no está en los sermones dominicales. No la encontrarás en los estudios bíblicos tradicionales. Es el misterio silencioso que la Biblia nos presenta y que pocas personas se atreven a explorar. Antes de que desentrañemos este misterio juntos, te invito a que te unas a esta comunidad de buscadores de la verdad. Si este tipo de contenido despierta tu sed espiritual, si quieres descubrir los secretos más profundos de las Escrituras, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar es solo el comienzo de un viaje extraordinario hacia los misterios más profundos de la fe. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Aquí encontramos la historia que todos conocemos. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Abel, el pastor de ovejas. Caín, el labrador de la tierra. La ofrenda rechazada, los celos. El primer asesinato de la humanidad. Pero después del asesinato, después de que Dios maldice a Caín y lo convierte en errante y extranjero en la tierra, encontramos algo extraordinario en el versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. ¿Lo escuchaste? Conoció Caín a su mujer. Un momento. ¿De dónde salió esta mujer? Si hasta este punto la Biblia solo nos ha hablado de Adán, Eva, Caín y Abel, ¿quién es esta mujer misteriosa que aparece de la nada? ¿Cómo es posible que Caín tenga esposa si supuestamente solo había 4 personas en el mundo? Este es el misterio que ha desconcertado a eruditos bíblicos durante siglos. Un silencio ensordecedor en medio de una narración tan detallada. Una presencia sin origen, una mujer sin nombre, sin genealogía, sin explicación. La Biblia es meticulosa con los detalles importantes. Nos cuenta sobre la creación de Adán del polvo de la tierra. Nos narra cómo Eva fue formada de la costilla de Adán. Nos describe las ofrendas de Caín y Abel. Nos relata cada palabra del diálogo entre Dios y Caín después del asesinato. Pero cuando se trata de la esposa de Caín, silencio total. ¿Acaso los escritores de la Biblia olvidaron mencionar algo tan importante? ¿Es un error en el texto sagrado o hay algo más profundo que debemos entender? La verdad es que este misterio es más revelador de lo que imaginas, porque en el silencio de las Escrituras encontramos algunas de las lecciones espirituales más poderosas que jamás hayas escuchado. Para resolver este misterio, debemos mirar más allá de Génesis capítulo 4. Debemos examinar lo que la Biblia nos dice sobre los primeros días de la humanidad. En Génesis 5:4 encontramos una pista crucial. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahí está, Adán y Eva no solo tuvieron 3 hijos, tuvieron hijos e hijas. La Biblia nos está diciendo que la primera pareja tuvo muchos más descendientes de los que se mencionan específicamente. Según los cálculos bíblicos y las tradiciones judías más antiguas, Adán vivió 930 años. En ese tiempo, él y Eva pudieron haber tenido docenas, quizás cientos de hijos e hijas. La Biblia solo menciona por nombre a aquellos que son esenciales para el linaje mesiánico o para eventos específicos de la historia sagrada. La tradición judía
especialmente el libro de Jubileos y los escritos rabínicos antiguos, nos proporcionan más detalles sobre este misterio. Según estas fuentes, Adán y Eva tuvieron una hija llamada Awan, y fue ella quien se convirtió en la esposa de Caín. Otros textos antiguos mencionan que Caín se casó con una de sus hermanas, lo cual era no solo permitido, sino necesario en los primeros días de la humanidad, cuando la genética humana era pura y perfecta, sin las corrupciones que haríamos peligrosos tales matrimonios en generaciones posteriores. El Talmud y los comentaristas judíos medievales como Rashi explican que cada hijo de Adán nació con una hermana gemela, y que estos matrimonios entre hermanos fueron la manera que Dios dispuso para poblar la tierra en los primeros tiempos. Debemos entender algo fundamental. Los primeros seres humanos fueron creados perfectos por Dios. Su código genético no tenía las mutaciones y defectos que se acumularon durante miles de años de vida en un mundo caído. Abraham, muchos siglos después, se casó con Sara, su media hermana. Isaac se casó con Rebeca, su prima hermana. Jacob se casó con Lea y Raquel, sus primas hermanas. Estas prácticas eran no solo aceptables, sino bendecidas por Dios en esas épocas. La prohibición de matrimonios entre parientes cercanos vino mucho después, en la ley de Moisés, cuando la pureza genética original ya había sido comprometida por generaciones de vida en un mundo afectado por el pecado. En los primeros días de la humanidad, cuando la genética era perfecta y la esperanza de vida era de cientos de años, estos matrimonios no representaban ningún riesgo. Era la única manera posible de poblar la tierra desde una sola pareja original. Pero aquí viene la pregunta más profunda. ¿Por qué la Biblia no nos da estos detalles directamente? ¿Por qué el silencio sobre el nombre y origen de la esposa de Caín? La respuesta nos lleva al corazón mismo de cómo Dios nos comunica su verdad. La Biblia no es un libro de genealogías exhaustivas. No es una enciclopedia de todos los detalles históricos. Es un libro de salvación, de redención, de relación entre Dios y la humanidad. El silencio sobre la esposa de Caín es intencional. Dios no quiere que nos perdamos en detalles secundarios cuando hay verdades eternas en juego. El enfoque no está en quién se casó con quién, sino en las consecuencias espirituales de nuestras decisiones. La verdadera lección del misterio de la esposa de Caín no está en resolver el acertijo genealógico, está en entender el mensaje espiritual que Dios nos está dando. ¿Sabes cuál es el verdadero misterio? No es de dónde vino la esposa de Caín. El verdadero misterio es cómo Caín, después de asesinar a su hermano, después de ser maldecido por Dios, después de convertirse en un errante rechazado, todavía pudo encontrar esperanza suficiente para casarse, tener hijos y construir una ciudad. Este es el misterio de la gracia de Dios operando incluso en medio del juicio. Caín estaba maldito, pero no destruido. Estaba exiliado, pero no abandonado completamente. Su vida tenía consecuencias terribles por su pecado, pero aún tenía la oportunidad de vivir, de crear una familia, de construir un futuro. ¿Te das cuenta de la profundidad espiritual que encontramos aquí? Incluso el primer asesino de la humanidad recibió misericordia. Incluso el hombre que derramó la primera sangre inocente tuvo una segunda oportunidad de vivir. Esto nos enseña algo extraordinario sobre el carácter de Dios. Su justicia es perfecta, pero su misericordia es infinita. Su juicio es real, pero su gracia es más grande que nuestro pecado. Caín perdió la bendición de vivir en la presencia cercana de Dios. Perdió la paz de una conciencia limpia. Perdió la comunión íntima con su Creador. Pero no perdió la vida. No perdió la oportunidad de arrepentirse. No perdió completamente la capacidad de experimentar amor humano y construir una familia.
La Biblia nos presenta dos líneas genealógicas que surgen después de este evento: la línea de Caín y la línea de Set, el tercer hijo de Adán y Eva que reemplazó a Abel. El linaje de Caín se caracteriza por el progreso material, pero el vacío espiritual. Sus descendientes fueron innovadores. Jabal fue el primero en habitar en tiendas y criar ganado. Jubal fue el padre de los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín fue el primero en trabajar el bronce y el hierro, pero también fueron violentos. Lamec, descendiente de Caín, se jactó de haber matado a un hombre por herirlo, presumiendo de una venganza mucho mayor que la de Caín. En contraste, el linaje de Set fue el linaje espiritual. De ellos surgieron hombres como Enós, con quien se comenzó a invocar el nombre de Jehová. De ellos vino Enoc, que caminó con Dios. De ellos vino Noé, el hombre justo de su generación. Ahora viene la pregunta que cambiará tu vida. ¿En cuál de estos dos linajes estás viviendo tú? ¿Estás construyendo una vida como la línea de Caín, llena de logros materiales, pero vacía espiritualmente? ¿O estás siguiendo el camino de Set, buscando primero el reino de Dios y su justicia? El misterio de la esposa de Caín nos confronta con una verdad incómoda. Podemos tener familias, construir ciudades, lograr éxitos materiales y aún así estar espiritualmente vacíos si no tenemos una relación correcta con Dios. Caín tuvo esposa, tuvo hijos, construyó una ciudad. Desde la perspectiva humana, podríamos decir que tuvo éxito, pero espiritualmente vivió como un errante toda su vida. Nunca encontró verdadera paz, nunca experimentó verdadero perdón, nunca regresó a la comunión con Dios. La historia de Caín es una advertencia profética para nuestra generación. En una época donde medimos el éxito por logros materiales, por el tamaño de nuestras casas, por el número de seguidores en redes sociales, por la cifra de nuestras cuentas bancarias, la historia de Caín nos recuerda que podemos ganar el mundo entero y perder nuestra alma. ¿Sabes qué es lo más trágico de la historia de Caín? Que nunca se registra que haya buscado el perdón de Dios. Nunca se registra que haya mostrado verdadero arrepentimiento. Cuando Dios lo confrontó por su pecado, su respuesta fue de autocompasión, no de contrición. Mi castigo es mayor de lo que puedo llevar, dijo Caín, pero nunca dijo, he pecado contra ti, Señor, perdóname. Esta es la diferencia crucial entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento se enfoca en las consecuencias de nuestros actos. El arrepentimiento se enfoca en el daño que hemos causado a nuestra relación con Dios. Hay algo profundamente significativo en los nombres de esta historia que la mayoría de las personas nunca nota. Caín significa adquisición o posesión. Eva dijo cuando lo dio a luz, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín estaba obsesionado con poseer, con adquirir, con construir su propio reino. Abel significa aliento o vapor, sugiriendo la brevedad de la vida. Su nombre proféticamente anunciaba que su vida sería corta, pero también que entendía la fragilidad y temporalidad de nuestra existencia terrenal. Enoc, el hijo de Caín, significa dedicación. Caín dedicó la ciudad que construyó a su hijo, tratando de crear un legado eterno a través de logros humanos, en lugar de buscar el legado eterno que viene de caminar con Dios. En contraste, Set, el tercer hijo de Adán y Eva, significa sustituto o compensación. Dios dio a Set para reemplazar a Abel en el linaje de fe. ¿Ves cómo cada nombre nos enseña algo sobre el corazón y el destino de estas personas? Regresando a la esposa de Caín, encontramos aquí uno de los primeros ejemplos de la gracia de Dios operando en medio del juicio. Piénsalo. ¿Qué mujer estaría dispuesta a casarse con el primer asesino de la humanidad? ¿Quién querría unir su vida a alguien marcado por Dios,
condenado a ser errante y extranjero. La respuesta nos habla de algo hermoso sobre la naturaleza humana y la gracia divina. Incluso en medio de nuestro pecado más profundo, Dios no nos abandona completamente. Incluso cuando merecemos estar solos, Él provee compañía. Incluso cuando hemos fallado miserablemente, Él nos da oportunidades de experimentar amor y formar familia. Esto no significa que Dios ignore el pecado o que las consecuencias desaparezcan. Caín siguió siendo un errante toda su vida. Siguió cargando la culpa de su hermano. Siguió viviendo separado de la presencia inmediata de Dios. Pero en medio de esa separación experimentó la misericordia. En medio de esa maldición encontró amor humano. En medio de ese exilio tuvo la oportunidad de ser padre y construir algo positivo. La tragedia de Caín no fue tanto que pecó, sino que nunca se arrepintió genuinamente. Cuando Dios le dio la oportunidad de confesar, él minimizó su pecado. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando Dios lo confrontó directamente, él se enfocó en su propio sufrimiento en lugar del sufrimiento que había causado. Su preocupación no era por el hermano que había asesinado, sino por su propio bienestar futuro. Esta es una lección profunda para nosotros hoy. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero el perdón requiere reconocimiento genuino del pecado y verdadero arrepentimiento. David, después de su adulterio y asesinato, escribió: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pedro, después de negar a Cristo, lloró amargamente. El ladrón en la cruz reconoció: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Caín nunca llegó a este nivel de reconocimiento y arrepentimiento, y esa fue su verdadera tragedia. Ahora entendemos por qué la Biblia guarda silencio sobre el nombre y origen específico de la esposa de Caín. No es una omisión accidental, es una enseñanza intencional. Dios no quiere que nos perdamos en genealogías interminables cuando hay verdades eternas que aprender. El silencio nos fuerza a buscar el significado espiritual más profundo en lugar de satisfacer nuestra curiosidad superficial. La esposa de Caín representa la gracia de Dios, operando incluso en las circunstancias más oscuras. Representa la posibilidad de amor y familia incluso después del fracaso más grande. Representa la misericordia divina que nos permite seguir viviendo, creando y construyendo incluso después de que hemos fallado terriblemente. Pero también representa una advertencia. Podemos tener todo el éxito externo del mundo y aún así estar espiritualmente vacíos si no tenemos una relación correcta con Dios. La ciudad sin Dios, Caín, construyó la primera ciudad de la humanidad. Esto es significativo por varias razones profundas. Las ciudades representan la civilización humana, el progreso, la tecnología, la cultura. Caín estaba tratando de crear seguridad y significado a través de logros humanos, en lugar de buscar reconciliación con Dios. La ciudad que construyó la llamó Enoc como su hijo. Estaba tratando de crear un legado eterno a través de construcciones humanas en lugar del legado eterno que viene de caminar con Dios. Esta es una imagen profética de toda la historia humana. La humanidad tratando de construir Torre de Babel tras Torre de Babel, civilización tras civilización, tratando de alcanzar el cielo por medios humanos en lugar de recibir el cielo como regalo de Dios. La ciudad de Caín se convirtió en el modelo para todas las ciudades del hombre a lo largo de la historia, impresionantes en su superficie, pero vacías espiritualmente, llenas de actividad, pero carentes de verdadera paz, ricas en recursos, pero pobres en relación con Dios. En contraste, la Biblia habla de otra ciudad, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén,
la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham buscaba esta ciudad. Los héroes de la fe vivieron como extranjeros y peregrinos en la tierra porque buscaban una patria celestial, una ciudad preparada por Dios. La diferencia entre la ciudad de Caín y la ciudad de Dios es que una está construida sobre fundamentos humanos y la otra sobre fundamentos divinos. Una busca gloria humana, la otra busca la gloria de Dios. Una es temporal, la otra es eterna. ¿En cuál ciudad estás construyendo tu vida? ¿Estás invirtiendo tu tiempo, energía y recursos en construir tu propia ciudad, tu propio reino, tu propia gloria? ¿O estás invirtiendo en el reino eterno de Dios? El misterio de la esposa de Caín nos confronta con preguntas personales que no podemos evitar. ¿Qué tipo de esposo o esposa eres tú? ¿Estás buscando en el matrimonio un escape de tus problemas espirituales, como posiblemente hizo Caín? ¿O estás buscando crecer espiritualmente junto con tu pareja? ¿Qué tipo de padre o madre eres? ¿Estás tratando de construir un legado a través de tus hijos sin enseñarles primero a caminar con Dios? ¿Estás nombrando ciudades con sus nombres mientras ignoras su necesidad de conocer al Dios verdadero? ¿Qué tipo de constructor eres? ¿Estás construyendo imperios materiales mientras tu alma permanece en ruinas? ¿Estás dedicando tu vida a crear algo que permanezca después de ti, pero sin asegurarte de que tenga fundamentos eternos? Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que Dios permitiera que Caín tuviera esposa. Incluso después de su terrible pecado, Dios no lo condenó a la soledad absoluta. Esto nos enseña algo hermoso sobre el corazón de Dios. Él sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Incluso cuando hemos fallado, Él entiende nuestra necesidad de compañía, de amor, de familia. Pero aquí está la ironía trágica. Aunque Caín tenía esposa, aunque tenía hijos, aunque construyó una ciudad llena de gente, espiritualmente siguió estando solo. La soledad más profunda no es la ausencia de personas, sino la ausencia de Dios. Puedes estar rodeado de multitudes y aún así sentirte vacío por dentro. Puedes tener una familia grande y aún así experimentar una soledad terrible en tu alma. Puedes construir imperios de éxito y aún así caminar como un errante en el desierto espiritual. La verdadera compañía, la verdadera paz, el verdadero hogar solo se encuentra en la reconciliación con Dios.